biológicos nos ha ayudado a modificar esta progresión. Es importante también entender quiénes tienen mayor riesgo de llegar a enfermedad renal crónica, ¿sí? Porque no es lo mismo tener una creatinina de 1.2 y apenas proteinuria en 500 miligramos, en donde el riesgo pues se puede considerar mínimo, aquellos pacientes que ya nos llegan a consulta con más de 2,5 de creatinina o con proteinurias en rango nefrótico. Ambos factores se suman. Entonces es importante que aquel paciente con diabetes que ya en el tamizaje identificamos con proteinuria tengan también una determinación de proteínas. Existe una clasificación de nefropatía diabética desde el punto de vista histológico. Esta es la primera y es de 2010, entonces como que no había habido mucho interés y ahorita vamos a ver los resultados de esto. La realidad es que estos son el consenso al que llegaron y en donde es muy importante sí resaltar esta imagen. ¿Sí? Ellos toman en cuenta membrana basal engrosada, aquí está delgadita, aquí está engrosada, la expansión mesangial y ya después los depósitos de fibrosis. La realidad es que casi siempre que hacemos una biopsia y únicamente sale nefropatía diabética, la vamos a encontrar en estadio 3 o 4. ¿Sí? Estos tienen interés académico y de clasificación, pero en cualquiera de los tres el manejo va a ser igual y de hecho prácticamente no es una clasificación que tenga una utilidad clínica, pero sí es importante conocerla para saber de qué nos están hablando. Mencionaba cuánto va a tardar la progresión en nefropatía diabética específicamente, 2 y hasta 20 mililitros minuto por año. Si lo comparamos con otras patologías como hipertensión se comporta de forma muy similar. Algunas glomerulopatías lo pueden hacer así, enfermedades tubulointersticiales y enfermedad poliquística son más lentas. De ahí que un paciente con diabetes que inicia con microalbuminuria y tiene función renal aún normal, el estimado al paciente, si no logramos modificar esta progresión, puede ser llegar desde 5 y hasta 15 años a requerimientos de terapia sustitutiva. Mencionábamos factores de progresión y ya había mencionado hipertensión. ¿Sí? La caída del filtrado glomerular por año, conforme tenemos mayores presiones arteriales medias, va siendo mayor. Entonces es muy importante enfatizar en las metas que tenemos de tratamiento en estos pacientes. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer el tamizaje? La búsqueda se debe hacer después de 5 años en tipo 1 y al diagnóstico en diabetes tipo 2 y posteriormente un seguimiento anual si esto es negativo. Si tenemos microalbuminuria presente hay que repetirla a los 3 meses o dentro de los 3 meses para corroborarlo y eventualmente hacer una recolección para cuantificar. Aquí también algo que es importante y que debe ser muy práctico para ustedes. El filtrado glomerular, realmente hacer una depuración de orina de 24 horas es complicado, no es muy costoso, pero sí es complicado y no es tan exacto como tomar ciertas fórmulas para calcular filtrado glomerular, de modo que tengamos una idea de progresión no únicamente basada en la creatinina. ¿Por qué utilizar la relación albúmina-creatinina? Incluso existen muchos laboratorios que realizan la prueba en la muestra aislada, así la reportan, muestra spot. De miligramos sobre gramo o gramos sobre gramo, en el caso que así lo corresponda, hay que fijarnos en las unidades, ¿sí? Porque esta prueba de tamizaje ha demostrado que es barata, es eficaz por todas estas sociedades internacionales y nos ayuda a identificar a aquel paciente que está empezando con problemas desde etapas muy tempranas. Mencionaba para estimar función renal diversas fórmulas. Cockcroft-Gault ya es parte de la clase de historia de la medicina, prácticamente ya no la estamos utilizando para nada y debemos utilizar fórmulas del estudio de modificación en la dieta de la enfermedad renal o del estudio epidemiológico de la enfermedad renal, que es un poco más nuevo, el CKD-EPI. Ambas fórmulas, ahorita en cualquier, hay una página de internet que es mdrd.com y ahí vienen las variables. Y lo único que necesitamos es creatinina, edad del paciente, género y raza. Y vamos a ver que la correlación que hay con estas dos fórmulas, comparado con depuración de inulina y otalamato, es muy alta. Entonces, esto es más que suficiente para conocer el filtrado glomerular. Debemos de tener conciencia que cuando pedimos microalbuminuria, se debe de realizar con tiras reactivas específicas en donde tengan rangos de detección bajos, porque el general de orina nos puede dar falsos negativos hasta 500 miligramos por decilitro. Entonces,
el rango de detección del general de orina no es bueno, se debe de pedir específicamente microalbuminuria. Y este es un algoritmo sugerido que me voy a adelantar un poquito. ¿Cuánto tenemos que ver a los pacientes? Cada 6 meses en estadios 1 y 2, en estadio 3 entre 30 y 60 mililitros minuto cada 4 meses y después cada 2 a 3 meses, porque aquí ya hay que planear cuál es la mejor terapia sustitutiva de función renal. Los resultados que encontró el doctor Cueto en Guadalajara, ¿sí?, es que en una población ya conocida con diabetes se encontró 40% con nefropatía temprana y únicamente un 31% con función renal normal. Desafortunadamente este 40% de la población desconocía que ya tenía problemas renales desde el inicio. Entonces esto es muy importante tenerlo en mente para que nuestra consulta en nuestros pacientes no los tengamos diagnosticados desde etapas de microalbuminuria aún con filtrados glomerulares normales. El tratamiento debe ser integral, debe de implicar modificación del estilo de vida, ¿sí?, y las intervenciones terapéuticas que mencionábamos hace unos momentos. Solo resaltar, la restricción de proteínas recomendadas es 0.8 gramos de proteína, de proteínas por kilo día en la dieta. Quienes son o se dedican a la nutriología, vamos a recordar que la recomendación de la OMS para un paciente sano, no diabético, es 0.8. El problema es que en Estados Unidos y en nuestro país vamos de 1.2 hasta 1.4 gramos. Entonces estamos consumiendo una dieta alta en proteínas que por sí misma no implica daño renal, pero que en estos pacientes sí cobra relevancia. Más allá de 0.6 puede generar cierto grado de desnutrición y tiene que suplementarse con aminoácidos de cadena corta. Mencionábamos el tabaquismo, cómo cae el filtrado glomerular al doble, cómo la proteinuria se triplica.